Hola, soy Cristian Weiss, soy psiquiatra, trabajo en el área de psicooncología y quería hablarles acerca de las situaciones traumáticas o el trauma psíquico y el riesgo de cáncer. En ese sentido me interesa poder transmitirles que es una situación compleja, ¿no es cierto? Porque existe como en el imaginario colectivo de que las personas, por ejemplo, cuando están tristes, ¿no es cierto? O han tenido una situación difícil, una depresión, o no manejan bien las emociones, se hacen un cáncer, ¿no es cierto? Frases como, no, es que estaba tan triste que por eso le dio cáncer. Entonces, el problema de estas asociaciones, ¿no es cierto?, es que ponen a la persona en una situación de mucha culpabilidad, de mucha responsabilidad, entendiendo que el cáncer es una enfermedad multifactorial en donde hay aspectos genéticos, aspectos ambientales, ¿no es cierto?, y que no existe una sola causa. Entonces, dicho esto, es importante transmitirles que lo que sí se sabe, o la evidencia que tenemos, que se ha ido a través de los tiempos documentando, es que sabemos que hay ciertas situaciones traumáticas, ¿no es cierto?, de trauma psíquico que pueden influir, ¿no es cierto?, y que pueden afectar la biología, ¿no es cierto?, del organismo y con eso dar más riesgo para problemas de salud, entre eso el cáncer. A finales de los 90 se pudo determinar que ciertos traumas, por ejemplo, el abuso sexual, el abuso físico, psicológico, tener en casa, por ejemplo, algún familiar con una enfermedad mental grave, estas situaciones o experiencias adversas de la infancia determinan que uno pueda tener algunos problemas de salud, ¿no es cierto? Por ejemplo, consumo de sustancias, inactividad física, obesidad, ¿no es cierto?, conductas de riesgo de promiscuidad, por ejemplo, que finalmente son factores de riesgo para poder desarrollar otras enfermedades como infarto, depresión o el mismo cáncer. Todas estas situaciones adversas, ¿no es cierto?, lo que se ha podido ir entendiendo es que van afectando la neurobiología de las personas. Entonces todos tenemos un sistema de regulación del estrés, de las emociones, ¿no es cierto?, y todas estas situaciones adversas lo que van haciendo es afectando este sistema del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal, ¿no es cierto?, y eso además afecta al sistema inmune, que tiene mucho que ver con la regulación del cáncer, ¿no es cierto?, y del origen. Ahora, esto no significa que todas las personas que hayan sufrido estas situaciones van a desarrollarlo, sino que ahí es donde aparecen todos estos aspectos más multifactoriales. Pero sí es relevante porque una persona que ha tenido muchas de estas situaciones tiene mucho más riesgo. En el caso del cáncer, por ejemplo, una persona que ha tenido 4 o más de estas situaciones adversas tiene casi el doble de riesgo de tener algún cáncer. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Pero también hay que considerar que las personas tenemos la capacidad de adaptarnos, de resiliencia, ¿no es cierto? Entonces esto no es una causalidad directa. Y en ese sentido es muy importante los factores protectores. El autocuidado, por ejemplo, en la actividad física, en la alimentación. Si es que ha tenido situaciones difíciles, por ejemplo, acceder a terapias psicológicas o psiquiátricas, ¿no es cierto? La ayuda comunitaria, las familias. O sea, hay muchos aspectos en los que uno puede protegerse, ¿no es cierto? Y contrarrestar quizás estos efectos.